Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en nuestro curso bíblico del Antiguo Testamento el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26. Y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 4. Estamos en que David perdona nuevamente a Saúl una incursión, pero esta vez es David quien ingresa en el campamento de Saúl. Los de Zif fueron a Gibeá para informar a Saúl. David está escondido en la colina de Jaquilá, frente al páramo. Saúl bajó entonces al desierto de Zif, con 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David por el desierto de Zif. Saúl acampó en la colina de Jaquilá, frente al páramo, junto al camino. David vivía en el desierto y cuando vio que Saúl venía al desierto en su búsqueda, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Esto es entonces lo que nos dice hoy este versículo 4. Envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Entonces ellos que fueras esta ya se llevan Saúl, y quiere a toda costa la cabeza de David. David ya le había perdonado, o mejor dicho, el capítulo 24 anteriormente. Después tuvimos un paréntesis en que aparecía la figura de Nabal y Abigail. Es una relación muy interesante que se nos presenta allí de David y Nabal y también con Abigail, sobre todo que le salvará la vida a su esposo, ¿verdad? Nabal. A pesar que después ahí nos muestra en ese capítulo 25 que Nabal muere también. Aquí, queridos amigos, es casi como poner un poquito de pausa en esta persecución que está haciendo Saúl a David. Entonces, en el capítulo 24, primero tenemos la muerte de Samuel, de capítulo 25, versículo 1, pero después ya enseguida introduce esa otra historia, desde el versículo 2 del capítulo 25. A veces entonces, ya esa otras cosas, en la relación de David para con su pueblo. Recordemos que el autor sagrado siempre está preocupado aquí de mostrarnos dos actitudes. La primera actitud es aquella actitud de Saúl. Saúl lleva
el rey, es el monarca, y de cierta manera estamos viendo continuamente cuál es el caminar y cuál es la actitud de Saúl con respecto a David, que lo está persiguiendo. Por otra parte también cuál es la actitud de Saúl para con su pueblo, porque no penagua suya se lleva. Y por otra parte también entonces nosotros queremos ver la actitud misma de David. Ya lleva, David estamos perdonada, Saúl ve. A pesar de que le está persiguiendo, David le perdona, David le regala prácticamente la vida. Eso es por una parte en cuanto a una justicia que podemos hablar así, si David quisiese hacer, ¿verdad? Porque estamos hablando de Yeshua. Pero por otra parte también tenemos que mirar esta actitud de David para con el pueblo en general. En general entonces Yeshua acá como aquel hombre que siempre está a favor del pueblo. David siempre a favor de los demás. No es que él la iba sino que solamente la hiponamía. Y así todas las situaciones de peligro, de dificultades del pueblo, entonces allí aparece David para poder ayudar. Esto mismo nosotros en este transcurrir que tenemos de nuestro estudio bíblico, ya decíamos, David que aparece prácticamente está siempre preocupado por Israel. Está siempre preocupado de estas fuerzas antagónicas, en todo caso, que están comenzando a entrar, a invadir o modificar al pueblo de Israel. Le está afectando sobre todo al pueblo en cuanto a vivir en la paz, vivir en la serenidad, enemigos que vienen y que atacan y que luchan para conquistar la tierra. A pueblo aparece David. David entonces, no te veía ella por ahí por la mía la icatumía para defender a Israel, para defender a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Alegre y fácil de un día, Don Bosco te ayudó a vivir.
Domingo, tú eres y serás estela de santidad. Ayúdanos a ser como tú. El mes de la Virgen María, mayo, es motivo de gran celebración en el Vaticano. Centenares de fieles acompañarán la procesión del Rosario Nocturno con las antorchas los sábados 18 y 25 de mayo a las 9 de la noche. El mes se cerrará con una celebración dedicada a María. El 31 los fieles rezarán el Rosario en procesión delante de la réplica de la Gruta de Lourdes que se encuentra en los jardines vaticanos. Es tradición que este mes se viva con mucha devoción. En mayo de 2021, por ejemplo, el Papa rezó ante la Virgen de Satanudos en los jardines vaticanos. Stasera ci raduniamo di fronte a te, nostra Vergine Madre venerata in questa immagine come colei che scioglie i nodi. Tanti infatti sono i nodi che si stringono attorno alle nostre esistenze e legano le nostre attività. Sono nodi dell'egoismo e dell'indifferenza, nodi economici e sociali, nodi della violenza e della guerra. Además, durante todo el mes, en la Basílica, a las 4 de la tarde, todos los peregrinos podrán realizar un itinerario mariano ante las imágenes de la Virgen. El 20 de mayo, fiesta de María, Madre de la Iglesia, las celebraciones eucarísticas de la mañana tendrán lugar ante el altar Mater Ecclesiae. Tantas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver, y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender
que una madre no se cansa de esperar. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando en este momento sobre la actitud de David por una parte y la actitud de Saúl por otra parte. En el capítulo 26, David ciertamente que perdonará a Saúl en el campamento. El versículo 4 que nosotros hoy queremos subrayar nos dice que David envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Entonces, ¿qué esto nos quiere decir? Que David envió espías, como un sabio, o sea, anda ahí tiene los chucos y señandeina. Pero de David luego ya hemos hablado bastante, ¿verdad? Porque David siempre se ha mostrado como aquel personaje que fue el que le ha dado la identidad a Israel. ¿Pero en qué sentido? En el sentido que para vivir. Ellos están preocupadísimos por la cuestión de la tierra. No nos olvidemos que ya desde el comienzo de nuestro estudio bíblico hemos insistido mucho sobre un aspecto esencial y fundamental sobre la que la Biblia estará hablando continuamente, y es el problema de la tierra. Y antes ya hemos dicho que el contexto histórico y la fuerza que hace que Israel comience a pensar y a repensar sobre su historia fue la cuestión de la tierra, es decir, cuando ellos perdieron su propia tierra, cuando ellos fueron exiliados a Babilonia. Ese es el motivo, ¿verdad?, principal, esa es la causa principal por la que Israel después, encontrándose en el exilio en esta situación difícil, comienzan a repensar. Nuestros estudiosos nos dicen, ¿verdad?, que sería con esa escuela así llamada desde el estudio, se llama deuteronomista. Acoñe, pues no calcular, ya perdé la ñan de ya perdé la ñan de neta, ya perdé la ñan de nación, ya perdé la ñan de unidad. O sea, todo lo que era negativo del pueblo, ¿por qué nosotros nos encontramos en esta situación? Y esto ellos lo toman como elemento de reflexión también cuando tienen esta experiencia dura, esta experiencia del exilio. Quiere decir que antes de esto, la inidentidad como tal. La identidad como tal de Israel, en este caso, era muy leve, no era tan fuerte como lo adquieren después estando en el exilio. Esta es la escuela deuteronomista que nosotros decimos, los estudiosos lo presentan de esta manera. Y entonces nos dicen que ahí en ese momento del dolor, del sufrimiento, de la angustia, entonces ellos comienzan a repensar. Segundo elemento, que encontrándose también en el exilio, o calcular y hacen en esa reflexión una síntesis del camino histórico de la vida de Israel. Ciertamente que nosotros, mirando el aspecto histórico, o ellos repensando el aspecto de su propia historia, también se dan cuenta y comienzan a mirar y a hablar desde el aspecto que nosotros podemos decir del aspecto religioso. La Biblia es un libro religioso, es un libro pedagógico que le quiere enseñar al pueblo a entender su camino de fe y a poder hacer un camino de fe, pero ¿desde dónde, queridos amigos? Solamente desde Dios. Es decir, la vida, la existencia
Todo entonces lo van pensando ahora. Si nosotros estamos aquí es porque ya puedo ir, ya que venían de ya, porque la Biblia como problema principal nos presenta la cuestión de la idolatría. Idolatría, que quiere decir ñandere saray veñan de llave, ñande ñañe moe peñan de yarabese, ñande ya po peñan de ya potá, ñandere saray ñande yo que fuera ñandere saray como hermanos. Ahí entonces entra el aspecto, ¿verdad?, de la fraternidad. Ñandere saray como nuestro verdadero Dios y como los valores que Dios ha impregnado y ha puesto en el corazón del hombre para que pueda vivir entonces en comunidad. Y entonces estos dos elementos que después iremos leyendo, iremos viendo, iremos reflexionando de todas partes. Ya lleva de abajo, de arriba, de costado, de todas partes. O uña de ver reflexión pega todas las enseñan de ya sabe a mí. Allá llega que si nosotros, dice aquí entonces la presentación de esta teología bíblica, entonces sin Dios nosotros no podemos hacer nada. La ñandente, la yecota, vean de acá, ñande ya pota, ya posea, andan ya endumo, andan ya echamos, que aquí necesitamos vivir con los valores y principios de Dios que nos llevan a la comunidad para construir el reino de Dios. Entonces, nunca dañamos la ñande objetivo. Volvemos enseguida con más ñande yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad.
de tu sueño brotó la vida y que en tu vida están los sueños, que por tu aliento somos tu imagen, nos haces templo de tu promesa y ahora te clamamos. Hacenos uno para tu gloria y que tu gloria nos transfigure, que con tus dones nos acompañes en el camino de ser testigos. Danos de alimento a Cristo, Dios de aquel Pentecostés. Date a tus hijos otra vez, regálanos tu espíritu, Señor. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Queridos amigos, estamos iniciando hoy nuestra jornada con la palabra del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Huataña en día lleva Beñan de Yara, diga tú y la Ñandere Yao, nunca nos abandona. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del 15 al 22, y luego que llega hasta el capítulo 18, 1. Los que acompañaban a Pablo lo condujeron hasta Atenas y luego volvieron con la orden de que Silas
y Timoteo se reunieran con él lo más pronto posible. Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: atenienses, veo que ustedes son desde todo punto de vista los más religiosos de todos los hombres. En efecto, mientras me paseaba mirando los monumentos sagrados que ustedes tienen, encontré, entre otras cosas, un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Ahora yo vengo a anunciarles eso que ustedes adoran sin conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no habita en templos hechos por manos de hombres, porque es el Señor del cielo y de la tierra. Y así continúa este discurso hermosísimo de Pablo. Pero Pablo siempre no pitaya llevañan de ya se llama el jalás famoso. Jalás, que significa el caminar, el buscar al que está perdido. Iglesia en salida, el año de Papa Francisco. Ani que ya pitati, ya cueana. Tenemos que tener olor de ovejas, dice el Papa Francisco. O peago y llena ya lleva la año de la pisacuera en duja y cua. Va a lo y contener y cuay. Hamba ella opinión de ya catañón de pa lleva comunidad aisha. La respuesta, la solución a nuestros problemas, porque siempre son problemas de comunidad. Así como encontramos niños de la calle, indígenas en la calle, así como encontramos muchos problemas, gente sin tierra, gente sin trabajo, sin educación, sin posibilidades. Entonces, cualquier motochorro o cualquier cosa, las violencias por falta de educación. Queridos amigos, nuestro pueblo se está degradando, pero justamente porque nos falta buenos dirigentes. Porque no podemos seguir así, solamente desde la palabra de Dios. Y eso es lo que está haciendo aquí, al Dios desconocido. Quiere decir que muchos de nosotros estamos desconociendo a nuestro Dios, estamos desconociendo las propuestas del Evangelio. Ya ula cristianos, pero en el fondo, porque Dios puso este mundo en nuestras manos para que podamos cambiar la historia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe, Antiguo Testamento. Y hoy estamos con este libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 26. Estamos en el versículo 4, en que dice que Saúl, que vivía en el desierto ciertamente, Saúl que está atacando, está llegando. Entonces David dice al final en este versículo 4, que hoy subrayamos, envió espías y supo con certeza que Saúl había llegado. Es como querernos decir aquí, David envía espías y así se entera, pero con certeza. El primer elemento es para decirnos que David no es un huiroshuco, primera cosita. Y cierto, porque si el mismo Saúl está reinando, si el mismo Saúl es el monarca en esta tierra de Israel, porque la David doy apoyo a favor de Saúl. Porque siempre fue David. Ustedes, si quieren leer un poquitito más, bueno, David comienza a pelear y a defender ya a Israel de una manera contundente y de una manera así ya de presentarse él mismo y arriesgar su propia vida, del capítulo 17. Con Angaña imagina capítulo 26. Allá en todo momento, que es David, es el que se presenta. Otra característica que ya hemos subrayado también bastante, a pesar de todo, a pesar de que David era un tipo que
pelea, es un tipo que lucha. Sobre todo en ese capítulo 17 es maravilloso porque nos presenta She'abe Ayu, no por mis propios intereses, She'abe Ayu y acá solamente por lo que yo quiero para mí. Incluso en esa batalla hubo una gran oferta del rey Saúl. ¿Se acuerdan? Quien salga, dice, a pelear aquí contra Goliat, yo le ofrezco riqueza, le ofrezco que no pagará más impuestos su familia. Imagínense, familia de su padre no pagará más impuestos, dice. Y el tercero dice, y le daré mi hija como esposa. O sea, 3 cosas hoy. Entonces, Micala y Omendá, David, porque algo justamente le venció a Goliat. De lo otro no nos dice nada, ¿verdad? Pero en fin. Pero nos da a entender David en el capítulo 17, allí, que él no está interesado en las cosas materiales, sino lo que él quiere es defender al pueblo. Lo que David quiere hacer es defender a la gente. A ovejar a y la oveja. Entonces no está aquí a luchar, a empeñarse, a procurar hacer, ¿verdad? A procurar hacer aquello que le corresponde, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está haciendo David en todo caso. Ahora, David por eso quiere cerciorarse, quiere conocer. Él también como una persona, ¿verdad? Audaz, una persona sabia. Él la presenta a David de una manera que le embubayó bebejina. No, aquí a David se le presenta como una persona que está atenta. Es una persona que quiere el bien de su pueblo. Es una persona que busca el bienestar. Entonces la gente va a atender a Oñangarecoy. Entonces dice, bueno, aquí nosotros estamos 600 hombres. Está un pueblo, un ejército, mucha gente que está conmigo. Y por lo tanto, ñandeña ñangarecoana, añandeña eshana, va para allá, va esa paña imagina, cuáles son nuestros peligros, cuáles son las amenazas que nosotros tenemos en este momento. A ver, dijo, ¿verdad? Del versículo 3 o del versículo 2, nos contaba que Saúl bajó, dice, al desierto de Sif con 3.000 hombres. Y todos estos hombres eran hombres escogidos de Israel para buscar a David por el desierto de Sif. Esta ya era la primera partecita en que Saúl demuestra una actitud que sí o sí lo único que quiere es la muerte de David. A David, pero nada más que yo, capítulo 24. Se vaya con Saúl. Si mi hijo se haya cuá, se la haya por ahí, haya cuá, peñan de charne, no irá, peñan de charme, bandera. Pero parece que era lágrima de cocodrilo. Hace un de bebé general. Porque en realidad no es así, ¿verdad? Entonces Saúl continúa su búsqueda. Acampó en la colina de Jaquilá frente al páramo. Esta gente también de Sif que va y que le cuenta y que le dice, allí está David con su gente. Ahora lo yapota de GPS, lo yapota de Guaná, David. La de joya lleva a muñayo, a yucaya, a rayo, no hay por nada. 3.000 hombres, imagínense. Ellos estaban 600. Y entonces se va en carrera, busca, quiere agarrarlo, quiere matarlo. Sin embargo, veremos cuál es la actitud de David nuevamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Exaltado como nunca, entró precipitadamente en el estudio y le pidió permiso para visitar a su madre. Y don Bosco, sorprendido, le inquirió sobre el porqué de su premura, a lo que Domingo Sabio respondió que había tenido una visión en la que ella aparecía en proceso de parto y corría peligro. Con la aquiescencia de su superior, el adolescente salió raudo y a pie, cubrió los 30 kilómetros que separaban a Turín del pueblo de Mondonio. Al llegar, la encontró agonizante, se echó en sus brazos, la besó y oró con mucho fervor a la Santísima Virgen. Luego le puso un escapulario en el pecho y, sin esperar el nacimiento de su hermanito, regresó al oratorio de San Francisco de Sales, exultante de gozo. Al darle las gracias a don Bosco, le contó que su mamá, Brígida Gaiato, y su recién nacido estaban en perfectas condiciones. El hecho, considerado como un milagro, le confirió fama de santo precoz a Domingo Sabio, y en adelante su progenitora imponía el escapulario a las parturientas que afrontaban dificultades e invariablemente salían airosas de sus alumbramientos. Santo Domingo Sabio, nacido el 2 de abril de 1842 en San Giovanni da Riva, en Italia, quiso desde los 5 años dedicarse por completo a Dios, y ante su insistencia fue admitido como monaguillo por el padre Juan de Zucca en su parroquia de Murialdo, y el sacerdote, conmovido por la piedad del pequeño, le adelantó su primera comunión. Luego, a los 12 años, en 1854, se lo llevó a don Bosco, quien quedó prendado de sus dotes religiosas y lo recibió en el oratorio de San Francisco de Sales de Turín, en donde Domingo se destacó por su devoción a la Virgen María, para la cual constituyó con otros piadosos compañeros la Compañía de María Inmaculada, dedicada a la oración y a orientar a los muchachos díscolos. De la delicada mano de don Bosco se propuso convertirse en santo, y a más de observar todos los preceptos, se quedaba de rodillas orando hasta 7 horas en la capilla. No obstante, algunos de sus condiscípulos, llevados por la veleidad de su juventud, lo hacían objeto de sus burlas, pero Domingo Sabio, humilde e impávido, terminaba desarmando sus espíritus. Don Bosco, conocedor de su potencial, fue forjando su voluntad, puliendo su ardor espiritual y, paradójicamente, atendiendo a sus consejos, a los de ese niño, en la instrucción de los jóvenes más desadaptados. Cuando todo insinuaba que Domingo tomaría los hábitos y se haría sacerdote, una pulmonía, consecuencia de las heladas noches en las que solo se cobijaba con una sábana como penitencia para agradar a Dios, truncó sus aspiraciones. Y con dolor en el alma y lágrimas en sus ojos, don Bosco tuvo que enviarlo a la casa de sus papás, esperanzado en que se recuperaría pronto con los cuidados maternales, pero fue en vano, porque su salud menguó rápidamente y el 9 de marzo de 1857, 3 semanas antes de cumplir los 15 años, mientras rezaba el rosario, Santo Domingo Sabio se sumió en un dulce letargo del que salió momentáneamente con el rostro transfigurado. Le dijo a su padre que veía cosas maravillosas y a continuación expiró. Fue canonizado como el santo no mártir más joven de la historia por Pío XII en 1954. Por eso hoy, 6 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santo Domingo Sabio que enseñe a nuestros jóvenes a creer que la santidad no es cuestión de edad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara.
10 fotografías auténticas y nunca antes vistas del Padre Pío de Pietrelcina se publican para celebrar el 25 aniversario de su beatificación. Las imágenes muestran al santo en oración, intercambiando correspondencia e incluso con una sonrisa dibujada en el rostro. Estas instantáneas han sido realizadas por un reportero particular, Elías Teluto, quien documentaba los momentos más íntimos del santo. Me rapporto con me como un papá. La relación conmigo era como la de un padre. Yo era un niño de 7 años. Mi papá emigró a Argentina y yo estaba solo. Mi papá no estaba. Él hacía el papel de papá y mamá, el Padre Pío. Por eso tenía una confianza con él como de mamá y papá. Tenía el placer de poder abrazarlo. La Fundación San Pío se dedica a promover la devoción al santo y por eso decidió dar a conocer estas fotografías. A lo largo del año organizan muchas iniciativas, como llevar reliquias del santo en peregrinación por varias diócesis de Estados Unidos. También patrocinan viajes de peregrinos a la ciudad donde falleció el Padre Pío, San Giovanni Rotondo. El presidente de la Fundación, Luciano La Monarca, explica la razón por la cual decidió emprender este proyecto. Mi deseo era poder dar las gracias y hacer saber a San Pío que pedía su intercesión para recibir de algún modo la gracia de ser padre. Nos dijeron en los años después de haber sufrido algunas pérdidas que no podíamos tener hijos. Conociéndome pensé, no puedo hacer algo por San Pío después de recibir el milagro. Tengo que hacer algo antes para ser digno de poder al menos pedirlo. Luciano nació en el sur de Italia y desde muy pequeño su madre le inculcó la devoción al santo. Cuando él y su esposa enfrentaron la noticia de que posiblemente no podrían ser padres, Luciano acudió a sus raíces. La pareja decidió visitar el santuario de San Giovanni Rotondo en 2011 para rezar por esta intención. La visita consolidó la idea detrás de la fundación. En septiembre de 2015 nació su hijo Sebastián. Para que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar las palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mis raíces en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza a tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Duerme en su sopor y temen en el huerto, ni sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruces, de fidelidades, pero el mundo nunca quiere aceptar esto. Dame comprender, Señor, tu amor tan puro, amor que persevera en cruz, amor perfecto. Hazme serte fiel cuando todo es oscuro, para que mi amor sea más que un sentimiento. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. No es en las palabras ni es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz madurado, el amor que mueve todo el universo.
manos sobre mis inseguridades y mis miedos. Y para no hacer mi querer sino el tuyo, hazme en mi Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 26, versículo 4, en que se nos presenta que dice que David envía, ¿verdad?, a estos espías, porque él también necesita, ¿verdad?, conocer con certeza que Saúl había llegado a defender a ellos. Tiene que estar atentos, y nos quiere mostrar también el autor sagrado, como decíamos, que David es un hombre improvisado. Hay geógrafo que David, en todas las batallas y en todos los momentos en que era enviado a pelear, él siempre salía triunfante. Siempre nos comentaba y nos decía que David verdaderamente traía a su pueblo de nuevo allí, sus soldados, con la alegría del triunfo. Entonces el enemigo fuera, a otro entonces lo hace desaparecer. Según la historia, verdaderamente, digamos, no una historia mirada desde la Biblia, sino que una historia que nosotros tenemos también desde la arqueología y de la parte historiográfica, nos cuenta que verdaderamente David es un hombre que le dio la identidad a Israel. Entonces, David, vean, este vengo David es el héroe máximo, porque David es el que le dio el territorio a Israel. Y gracias a David, y gracias a él, que entonces Israel tiene su identidad propia en cuanto al territorio. Y ahí vamos encontrando, ¿verdad?, en el aspecto histórico, que él va conquistando la tierra, él va conquistando a los pueblos, él va sometiendo. Entonces son luchas fatales, ¿verdad? Luchas sangrientas. ¿Se acuerdan que cuando él vuelve luego ya en el capítulo 18, y él está volviendo y a su lado está nada más y nada menos que el rey, Saúl en este caso, y ellos comienzan a gritar, ¿verdad?, la muchedumbre, y especialmente las mujeres que estaban bailando, dice, Saúl mató a 1000. Saúl mató, David la dispersó, lo que sea, sometió, simplemente mató. Es decir, que había aquí una lucha tremenda, ¿verdad?, por la tierra, en cuanto que David mató a 10.000. Saúl mató a 1000, David a 10.000. A pesar de Corea. Y claro que le va a poner mal, ¿verdad? Pero de cierta manera, cuando en el versículo 4 aquí se está subrayando de que David envía espías y supo con certeza que Saúl había llegado, es una forma de decir que David es una persona con sabiduría, es una persona capaz como comandante, ¿verdad? Entonces, tiene palabras de decisiones.
David también de esta manera podemos considerar que él continuamente estaba monitoreando, ¿verdad? Oye, ya con de ya lleva, de espía, pero hoy en día todos los espías son satelitales. Entonces diga tú y la ña cañina de aquí para allá, sino que de seguir peité, de ella peité, de donde uno quiere. Estamos monitoreados, ¿verdad? Y es lo que hace David. Para su tiempo de otra manera, pero él monitoreaba los movimientos de Saúl, porque Oñangarecoana es la preocupación también de David que tiene sobre su pueblo. Hay dos cosas entonces interesantes. Por una parte, David que arremete, David, entre comillas, aquí por lo menos se le está presentando que está atento y lucha y pelea por el bien de su pueblo. Eso es uno. Por otra parte, que él para eso necesita monitorear, conocer el movimiento del enemigo. En este caso también está monitoreando el movimiento de Saúl. David sabía, nos dice aquí dónde estaba Saúl, pero ciertamente que Saúl no sabía dónde estaba David. Entonces David controlado eso. Entonces tiene aquí la posibilidad de hacer su propia defensa, de saber cómo moverse, cómo defenderse de Saúl. Aunque en una oportunidad, la anterior, en este mismo lugar, porque esta misma gente ya se fue y le trajo a Saúl y les dijo dónde estaba, ¿verdad? Y cómo le iban a dar un mongora paité, hasta que dice como que viene una intervención de Dios y Saúl tiene que salir corriendo para defender su territorio porque los filisteos estaban incursionando en el país. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando este pasaje tan lindo, el capítulo 26. Les dejo la bendición del Señor en el día de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñandillara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.